Vamos a hablar de esto esta noche en 4 días, el programa de Luis Majul. Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar justamente de la nueva grieta que se genera o que se generó ya alrededor de las Fuerzas Armadas. Podemos confirmar, estamos en condiciones de confirmar que hoy se terminó de consolidar una nueva grieta de los argentinos, porque así son en definitiva las cosas que se discuten en este país. No hay tema en la Argentina que no se vea atravesado por completo por esa grieta, por esa división. Mucho menos en época de campaña. Ah, ¿no estamos en campaña? ¿No estamos en campaña? ¿No empezó la campaña electoral? Perdón la ironía de esta noche. El rol de las Fuerzas Armadas vuelve a dividir al país. Por un lado, en términos políticos, aglutina a una oposición racional, llamémoslo de esa manera, y expone a quienes están dispuestos a volver a recuperar el llamado poder de la calle. Vamos a ir por partes. Mientras vamos acomodando, se va sumando Hugo Machiavelli, Lucía Salinas, en un ratito llega Gaby Sibla, ya está en el estudio. Mucha información en esta noche de jueves, pero vamos por partes. Vale recordar el contexto y algunos datos para poder analizar el fenómeno del que vamos a hablar esta noche. La nueva grieta de las Fuerzas Armadas. Vamos a empezar por el comienzo. El Poder Ejecutivo Nacional, en las últimas horas, modificó la legislación que le impedía a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad interior. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció esta semana la reforma del Sistema de Defensa Nacional. Sistema de Defensa Nacional. Y publicó en las últimas horas en el Boletín Oficial un decreto reglamentario que modificó la regulación que rigió en la Argentina durante los últimos 12 años previos al gobierno de Cambiemos, previos al gobierno de Macri. Vamos a explicar un poco los cambios para entender por qué hay una nueva grieta alrededor de las Fuerzas Armadas. Para que la información no sea devorada por esta división, por esta grieta, por esta nueva grieta. Por un lado aparece la oposición que pidió que el tema sea tratado en el Congreso. Esto lo vamos a hablar en algunos minutos, por ahí tengo una documentación que hoy la estuvieron mostrando, pero la vamos a repasar en esta noche en 4 días. ¿Qué cambios dispuso el gobierno? ¿Qué cambios hay detrás de esta nueva decisión del gobierno? El Poder Ejecutivo Nacional modificó el decreto 727 del año 2006. Se trata de una norma dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner que reglamentó una ley que tenía casi 2 décadas. La Ley de Defensa Nacional, sancionada y promulgada durante la presidencia de Raúl Alfonsín, los primeros años de la democracia. Este decreto, el nuevo decreto de Macri, que lleva un número, que es el 638, modificó algunos artículos de aquella norma del kirchnerismo del año 2006, a la que en su momento calificaron como una norma con un exceso, esto puesto entre comillas, reglamentario, que entre otras cosas, suprimía las potencialidades para la defensa nacional. Vamos por partes, para que entiendas de qué trata la nueva grieta, mientras ya se va sentando el doctor Ricardo López Murphy. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar esta noche aquí en 4 días. Gracias por cumplir con su palabra, porque sabemos que está con una agenda apretada, pero se había comprometido en venir y vino. Usted fue ministro de Defensa, ¿cuántos años o meses? Tuve 1 año y 5 meses, 4 meses. ¿Tiene postura respecto a este tema, el rol de las Fuerzas Armadas? Sí, obviamente. Bueno, ahora se lo voy a preguntar. Y vamos a hablar de economía con López Murphy, y en un ratito va a estar llegando Margarita Stolbizer para hablar del escándalo de los aportantes falsos. En primer lugar, quiero volver sobre un punto. El decreto dictado durante el gobierno de Néstor Kirchner establecía que las Fuerzas Armadas solo podían intervenir ante agresiones de origen externo o externas, perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otros estados. Era bien clara la norma. Aquella norma del 2006, aquella norma K. La nueva normativa, la normativa M, porque acá lamentablemente nuestro país está dividido entre los temas K y los temas M. Esta normativa
habla solo de agresiones de origen externo, abro comillas, solo agresiones de origen externo contra la soberanía, contra la integridad territorial o contra la independencia política. Es decir, ya no será necesaria una agresión o la agresión de una fuerza armada de otro país para que intervenga lo que se conoce como el sistema de defensa nacional, sino que cualquier agresión que provenga contra la nación, cualquier agresión que provenga desde el exterior, y este concepto de exterior puede ser perpetrado, por ejemplo, por organizaciones vinculadas al terrorismo. ¿Tiene Argentina este escenario? Por organizaciones vinculadas al narcotráfico. Digo, quiero parar un minuto acá. Hace un tiempo lo escuché decir al doctor Ricardo López Murphy que este país y que esta parte del mundo tiene una característica y, si se quiere, un activo que no tiene otras partes del mundo, que es la paz. No muchos bloques de países pueden darse el lujo de levantar la mano y decir: acá, en este lado del mundo, hay paz. Después podemos discutir si el narcotráfico se mete en la vida cotidiana de un país, que efectivamente lo hace. Pero lo escuché decir esto, doctor, hace un tiempo. ¿Es así? ¿Esta parte del mundo puede ofrecer paz que otros lados del mundo no los tienen? Es verdad que tenemos una relación con nuestros vecinos de características mejores que la que usted observa en otros países del mundo. ¿Y eso es un activo para la economía? Ese es un activo para la economía, para la sociedad, y es una construcción valiosa que se ha hecho a lo largo de muchos años. ¿Y este tipo de modificaciones instalan una agenda que por ahí no se tiene? ¿O usted no lo piensa de esta manera? No, yo creo que es una discusión en vano. Sí. Una discusión ridícula. Yo creo. Ahora lo charlamos. Me quedo con esa idea. Porque en la Argentina se discute en forma ridícula. Porque la Argentina discute todos sus problemas, los de actualidad, los pocos temas estructurales que se piensan a 10 años o a 20, si es que alguien está pensando a ese periodo de tiempo, sin mucho sustento. Y atravesado, como planteamos en esta noche, por una grieta completamente irracional. Hay otro segundo punto de aquel decreto K del año 2006 que determinaba que las Fuerzas Armadas no podían planificar, no podían adquirir equipos y, un detalle importante, no podían realizar inteligencia. Salvo Milani y sus valijas. Perdón que estoy un poco irónico en esta noche. Con el nuevo decreto, o con el decreto del macrismo, se habilita algo que hoy leía en el decreto: la planificación sobre operaciones de seguridad interior, aunque no solo como apoyo logístico de la fuerza de seguridad. Es decir, para pasarlo limpio, no queda en claro si se puede, o si los militares pueden o no hacer inteligencia. Que este es un punto que no es menor, inteligencia interna. Y en tercer orden, la Ley de Defensa Nacional sostiene que Gendarmería, que Prefectura, que actualmente están bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, deben controlar, deben vigilar fronteras, ríos y custodiar, y acá empiezan las cuestiones muy extrañas, objetivos estratégicos. Con el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, esas facultades estarán ahora bajo control compartido de las dos fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Es decir, básicamente un tema tan sensible como la seguridad o la defensa nacional queda sujeto a criterios que hasta el momento nadie con claridad, con lucidez política pudo explicar. Planteo, ¿qué son objetivos militares? ¿O qué son objetivos estratégicos? ¿Qué son agresiones externas? ¿Quién y con qué criterio va a definir la intervención militar en materia de seguridad? Repito, ¿qué es un objetivo estratégico? ¿Cuándo es que va a existir y quién lo va a definir la necesidad de justificar que las Fuerzas Armadas le brinden apoyo logístico a las fuerzas de seguridad? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si finalmente, como muchos dicen, en diciembre hay conflictividad social? Porque ustedes habrán escuchado, y yo se los ratifico esta noche, que el Círculo Rojo, como le gusta llamar al presidente Macri, ya habla de una, y esto lo pongo entre comillas,
habla de una hipótesis, se habla de una hipótesis diciembre. No lo digo yo. Y cada vez que lo nombro, creo que hay que bajar un poco el tono de esta suerte de hipótesis diciembre. Posiblemente haya que pensar que el gobierno está necesitando polarizar con un enemigo que existe, que no existe, bueno, cuestiones políticas. En el caso, por ejemplo, de desmanes o incidentes en la hipótesis diciembre, o de saqueos, como habló hace pocas horas la ministra de Seguridad, ¿se podrá echar mano al concepto de agresión externa? ¿Se podrá echar mano al concepto de objetivos estratégicos? Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en esta señal en A24, habló de esto. ¿La quieren escuchar? Mirá. Bonafini, hasta Moyano, hasta los movimientos sociales y la Cámpora, que están, yo no sé cómo hacen, todos los días en la calle. Todos los días en la calle. ¿Cómo hace una persona para estar todos los días en la calle? ¿Qué hace Grabois? No hace nada más que estar en la calle todo el día. Grabois, la Cámpora, Eve de Bonafini, ¿quieren que en diciembre explote la cosa? A ver, siempre se ha construido diciembre como una especie de... Hay razones. Sí, hubo algunos casos, pero, por ejemplo, nuestro primer diciembre fue un diciembre totalmente tranquilo. Nuestro segundo diciembre fue un diciembre totalmente tranquilo. Y nosotros esperamos que este tercer diciembre lo sea. Y esperamos que estas organizaciones que están queriendo armar el diciembre de la incertidumbre no tengan esa capacidad. No están teniendo la misma convocatoria que tenían antes. Me parece que eso es llamativamente importante. Bueno, ahí la propia ministra de Seguridad hablaba de la hipótesis diciembre. Hay una oposición racional que exige respuestas respecto al tema del rol de las Fuerzas Armadas y exige las respuestas en el Congreso y exige que el tema sea tratado en el ámbito parlamentario. Hay otros, y ustedes lo han visto hoy a la tarde, que prefieren usar esta nueva grieta de la cual estamos hablando, la de las Fuerzas Armadas, para recuperar el llamado poder de la calle. Y no me refiero a las organizaciones de derechos humanos, cuyo enojo, cuyo cuestionamiento puede tener cierta lógica y coherencia por la historia reciente, por la historia contemporánea de nuestro país. Mira esta foto. Van a ver una foto donde aparece, por ejemplo, hoy Pablo Moyano, en el medio de la manifestación o encabezando una de las columnas de la manifestación donde se discute el rol de las Fuerzas Armadas. Es un tanto inentendible. Hoy finalmente habló el presidente sobre esto. Tarde para explicar, pero habló en diálogo con una radio, con la Radio 2 de Rosario, desde Johannesburgo, donde está asistiendo a la reunión del grupo BRICS, como se conoce. Habló y ratificó, entre otras cosas, el decreto para modificar las funciones de las Fuerzas Armadas y dijo que le impresiona que haya tanto dirigente, por ahí se refería a Pablo Moyano, que no haya leído el texto completo. Insisto, parece ser una explicación tarde. El presidente dijo lo siguiente: queda claro que las Fuerzas Armadas no van a participar en la seguridad interior. Lo que van a hacer es complementar las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico con el apoyo logístico. Pero no aclaró o quedará por responder qué son aquellos de los objetivos estratégicos y qué son esto que empieza a mencionarse, esto de las agresiones externas. Quedan dudas todavía. Voy a saludar al doctor Ricardo López Murphy, que gentilmente esta noche está aquí con nosotros. Doctor, gracias por venir. No, un gusto estar. ¿Usted dice que es una discusión ridícula, que no tiene sentido? Yo, digamos, para ayudar a pensar el problema, nosotros tenemos un marco legal que establece las características de nuestro sistema de defensa, de inteligencia y de seguridad. El decreto no afecta a eso. El anterior decreto lo afectaba porque avanzaba sobre temas que la ley de defensa no establecía. Segundo lugar, ¿cómo pensar el problema? Porque lo que nos falla a nosotros es el mecanismo de reflexión. Se le dan al sistema de defensa argentino características diferentes que el uruguayo, que el brasileño, que el chileno, que el peruano, que el colombiano, que el ecuatoriano, que el mexicano, o si usted quiere, que el italiano, que el español, que el francés. No.
En esos países hay despliegue de todos los recursos del Estado. Si las amenazas escalan o hay riesgos, sí. ¿Qué es lo que tiene que tener Argentina? La capacidad de hacer algo similar a lo que hacen nuestros vecinos, los países europeos, en general el resto de los países del mundo. ¿Es posible hacerlo dentro de nuestro marco normativo? Sí, siguiendo determinados procedimientos. En el fondo, el despliegue que ya se usó en Fortín 1, Fortín 2, Escudo Norte, sin la cobertura legal que en este caso el decreto otorga. O sea, el rol de apoyo logístico, de transportar tropas, de pasar la información de los radares, de facilitar el abastecimiento de las fuerzas de seguridad, está implícito. Y está implícito también cómo usted escala la reacción. O sea, usted enfrenta los problemas primero con las fuerzas locales, luego con las fuerzas federales y solo utiliza las capacidades. ¿Quién maneja ese criterio, doctor? ¿Es el presidente como jefe? Bueno, en general usted para poder desplegar todo necesita, nuestro marco legal implica medidas, o sea, usted tiene que escalar. Por ejemplo, hay un punto donde usted tiene que declarar el estado de sitio, claro, para poder utilizar todos los medios. Yo digo, eso no es muy diferente de otros países y no es conveniente que sea diferente de otros países. Entonces, un argumento que yo escucharía sería si me dijeran, mire, estamos dando facultades que no tiene el ejército italiano, no tiene las Fuerzas Armadas españolas, no tiene la Fuerza Armada brasileña. Nadie arguye eso. Acá nadie arguye que hay algo extraño, sino simplemente que les disgusta. Hipótesis que no se sigan hipótesis caprichosas. Yo no creo que nosotros tenemos que seguir hipótesis caprichosas. Tenemos que seguir las hipótesis que usa el resto del mundo. ¿Está bien equiparar el narcotráfico con el terrorismo? No, yo digo en general los episodios de narcotráfico han estado en muchos casos vinculados a hechos, a grupos que practican acciones sediciosas. Pero tiene el argentino a ver, no podemos desconocer el problema del narcotráfico que tenemos, crecimiento del consumo, la penetración, la infiltración inclusive en fuerzas de seguridad. Pero la Argentina tiene en materia de narcotráfico un problema que se relacione con lo territorial. Yo diría que no en el presente. No en el presente. No. Y no creo que nadie esté pensando... ¿Entiende lo que pregunto, doctor? Es decir, hay lugares de las fronteras... Nadie está, creo yo, usando esa hipótesis de trabajo. Eso no creo yo que nadie la está usando. En realidad, lo que ocurriría en situaciones más complejas y más adversas es que, usted preguntaba objetivos estratégicos, por ejemplo, de las centrales atómicas, las centrales eléctricas, la Casa Rosada, la Residencia de Olivos, la Corte Suprema, el Congreso de la Nación, podrían ser responsabilidad de la Fuerza Armada y en determinadas circunstancias y liberar fuerzas de seguridad para la operación contra el delito. La Fuerza Armada no tiene un equipamiento para eso. La Fuerza Armada primero tiene una doctrina que no es la de la seguridad. La seguridad es detener al que está infragante en el delito o ha sido acusado, llevarlo ante el juez y juzgarlo. La Fuerza Armada está para enfrentar y, si usted quiere, desarticular, y no quiero usar una expresión más fuerte, pero esa es al adversario. O sea, la mentalidad militar no es combatir con la máxima capacidad de fuego a quien agrede al Estado de Derecho y al Estado de Derecho argentino. Doctor, me dijeron que usted tiene la solución económica para el país. No, eso no. Ahí vuelvo en un ratito. De nuevo, use un criterio homologable. Sí. No hay nadie que tenga... Esto no es una cuestión de magia. Sí, está claro. Es una cuestión de coherencia, consecuencia y razonabilidad. Le quiero preguntar. Ya llegó Margarita Stolbizer, ya está Margarita. Hola, Margarita. Dale, buenas noches. Margarita denunció al gobierno.
A ver, no, primero no denuncié y segundo tampoco al gobierno. Bueno, se presenta como amiga del tribunal. Con intención de colaborar en una investigación que ya estaba en marcha, sí, que es la que lleva adelante el juzgado del doctor Casanelo. Pero aportó nuevos aportantes. Sí, sí. Y hay un tema de empresas de seguridad ahí muy complejo. Porque lo que hay que tratar es de no poner la mirada en el aportante. El aportante es una víctima de una maniobra y lo que hay que investigar es la maniobra. ¿Qué tipo de delitos hay? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las sanciones que corresponden? Eso le toca al juez, no me toca a mí. Ahora vamos a hablar de este tema. La quiero invitar a Margarita, al doctor López Murphy también y a todo el equipo y a ustedes, por supuesto, a escuchar lo que hace algunas horas decía en forma pública Luis D'Elia, y Gabriel Ziblatt tiene mucha información. Es el primera atención de esta noche, ¿sí? Nos metemos con el tema de D'Elia. Primero lo escuchamos a D'Elia, a ver. Los ladrones, Macri y todo el gabinete son unos ladrones, unos mafiosos, unos delincuentes. ¿Qué merecerían? Merecerían. Y no es un exabrupto, porque algunos dicen, no, D'Elia que es templado, que habla como vos, que nos dicen lo mismo, ¿no? No, muchachos, ¿qué es eso? A ver, San Martín, en la campaña libertadora, ¿cuántos traidores fusiló? Yo te puedo traer una larga lista. Belgrano, en la expedición del norte, ¿a cuánto? A Belgrano le pedían que baje a Córdoba y a San Martín que vuelva a Buenos Aires. Sí, ninguno de los dos dio bola y ordenaban con mano firme. Por supuesto. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo del remil. Pero más es el pueblo argentino, viste, como dice el tango, el malevaje extrañado mira sin comprender. Pues, a ver, ¿qué más tienen que hacer? Nos endeudaron en 203.000 millones de dólares. Jugaron, a ver, ¿dónde están las escuelas, los hospitales, la ruta, la infraestructura de servicio, la infraestructura comunitaria, las industrias? ¿Qué hicieron con él? Bueno, difícil poner en palabras lo que planteaba Luis D'Elia, pero como ponemos toda la información hace pocos minutos, esto es gentileza de otro medio, me dicen que medio lo mencionamos, habló con otro medio. Y ahí van a ver ustedes lo que decía Luis D'Elia pidiendo perdón. ¿Qué piensa de la denuncia que ha recibido? Bueno, en 5 horas transformaron una condena periodística en una campaña hecha por la prensa hegemónica y en 5 horas Patricia Bullrich la transformó en judicial. Típica opereta del plan Cóndor 2 que nos toca vivir en la Argentina. Ahora, D'Elia, ¿usted dijo o no dijo a Macri hay que fusilarlo en Plaza de Mayo? No, yo lo que hice en un programa de televisión fue una reflexión histórica y planteé una metáfora en tiempo potencial. ¿Qué harían Eva Perón, el general San Martín y el general Belgrano con personajes como Mauricio Macri? Eva Perón, que ante el golpe del 55, que hoy se cumple un aniversario más de su paso a la tierra sin mal, aconsejaba a Perón fusilar al general Menéndez, quien da el golpe en el 51. Belgrano y San Martín, que permanentemente fusilaron a quienes traficaban información con el Imperio Español, en decisiones así muy firmes. Yo me preguntaba, con alguien como Mauricio Macri, que nos endeudó en 203.000 millones de dólares, que la mayoría de ese endeudamiento fue a parar a paraísos fiscales, a sociedades offshore, a cuentas offshore, que tienen miembros del gabinete y el propio presidente, que tiene 48 sociedades offshore y diversas cuentas en lugares del mundo. ¿Qué harían Evita, San Martín y Belgrano con un personaje así? Probablemente, y usted usé el potencial, el Grupo Clarín es especialista en usar potenciales, tendría, pasaría,
Bueno, yo utilicé el potencial. Habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, siguiendo ese razonamiento histórico de 3 referencias tan importantes de la historia argentina. Bueno, ahí estaba, la gentileza de el canal C5N, una explicación inexplicable, la de Luis Delía. El primera atención de esta noche lo tiene Gabriel Sibla, tiene que ver justamente con este tema. Gaby, adelante, buenas noches. Buenas noches, Facundo, ¿cómo estás? Metafóricamente lo utilicé, dice Luis Delía. Lo que no va a ser metafórico es la investigación judicial por la denuncia que ya presentó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Rápidamente aprovecharon esto porque si hay algo que Luis Delía sabe, y en la política todos saben, es que cada cosa que dice Luis Delía contra el gobierno, al gobierno lo beneficia. La polarización con la figura de Luis Delía lo beneficia. Tomó esto directamente y lo llevó a la justicia. Presentó una denuncia que el lunes, esta denuncia que estamos viendo ahora, la va a recibir el fiscal Ramiro González, que va a trabajar esta causa con el juez Ariel Luijo. ¿Qué es esta denuncia? La presentó Pablo Nocetti. ¿Te acordás de Pablo Nocetti? Sí, claro. Se hizo conocido en el caso Santiago Maldonado porque era la jefe de gabinete de seguridad. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, hoy tiene cargo de secretario en un área de seguridad del Ministerio de Seguridad. Estaba en la zona en Chubut, en la zona donde desapareció y después fue encontrado muerto Santiago Maldonado. ¿Qué dice la denuncia? Vengo a presentar una denuncia penal contra el señor Luis Alberto Delía por la supuesta comisión de un delito que pone en peligro el orden público. Y cita textual la frase que hoy se repite en todos lados: a Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo. Es un hijo de remil y como lo tapamos antes también, yo no lo voy a decir ahora, pero esa frase la utiliza ahora el gobierno para sacarlo adelante. 2 cuestiones del Código Penal le infiere Nocetti que cometió... Son delitos Delía. contra el orden constitucional, ¿no? Sí, instigación al delito e intimidación pública. Son las 2 causales que considera el Ministerio. En realidad esto es cuestión de Patricia Bullrich, que ameritan hacer la denuncia a Luis Delía, que la semana que viene va a empezar a caminar por tribunales esta denuncia. El fiscal Ramiro González va a tener que decidir si lo abre o no lo abre. Bien. Hay que ver también las otras causas que Delía tiene, ¿no? En qué situación se encuentran, cómo son sus antecedentes. Hugo, ¿no? Sí, totalmente. Pero quería agregar que también el fiscal de La Plata, Marcelo Romero, lo denunció ante la justicia federal, ante la justicia de la provincia de Buenos Aires por razones similares. También intimidación pública, instigación al delito. Sí, sí. Margarita. Delía está escarcelado, esperando el juicio oral y público en el caso del memorándum con Irán. Margarita, cuando vea a Delía hablar así... No, es un episodio gravísimo, pero coincido también que esto es directamente funcional al gobierno. Al gobierno le encantan estas cosas y por lo tanto no va a quedarse con las ganas de hacer una denuncia. Delía tampoco se anda con chiquita, termina comparándose en la disculpa nada menos que con Evita, Belgrano y San Martín, ¿no? Yo digo, es ya una persona con un nivel de disparate brutal. Y lo otro es que observo que el canal silencia lo que son los insultos. Habría que silenciar el fusilar, ¿no? Porque a mí como que me sonó mucho más fuerte, más brutal eso que el insulto en sí mismo, ¿no? ¿Doctor? Usted necesita algún abundamiento, me parece que los hechos están ahí. Lo que me llamó la atención, digo, como una contribución, es que no sé de dónde salen esos números de deuda pública. O sea, yo veo acá que la gente habla de cosas, yo conozco eso en detalle, y esos números no tienen nada que ver con la realidad. Ahora, ¿usted coincide, como dice Margarita, que esto termina siendo funcional al gobierno de Macri? Me parece que si el gobierno quisiera que algo le hicieran para ayudarlo, esto fue muy funcional. Muy funcional. Sí. Si sus adversarios toman esas actitudes, a usted lo ayudan. Ojalá lo hubieran hecho conmigo en la campaña electoral. Bueno, ahí vuelvo. ¿Voy con Lucía? El segundo atención de la noche pasa por un título que verdaderamente sorprende. Vamos a hablar de los hijos de la corrupción. Lucía, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenas noches. Los hijos del poder, K, le pusimos nosotros a esta información. ¿Por qué? Porque muchos de los hijos de los principales denunciados de la anterior gestión están complicados con la justicia. Los hijos de Cristina Kirchner, los hijos de Lázaro Báez, los hijos de Cristóbal López y también ahora los hijos de Hugo Moyano.
Vamos a empezar a contarte de qué se trata, cuál es la situación judicial, no de los padres ahora, sino de los hijos. Allí tenés a los 4 hijos de Lázaro Báez, Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez. Están procesados por lavado de dinero y 3 de ellos por asociación ilícita en una causa junto a Cristina Kirchner. Tienen cada uno de ellos embargos por 600 millones de dólares. No solo eso, tienen inhibidos todas sus cuentas. Las empresas están al borde de la quiebra en aquellas en las cuales ellos eran directivos y también accionistas, los mayores de los hijos de Lázaro Báez, y dentro de poco van a enfrentar su primer juicio oral y público por lavado de dinero, nada más ni nada menos que con su propio padre. Los hijos de Cristina Kirchner es otro capítulo, porque también van a tener que enfrentar juicios orales junto a su madre y otros junto a Lázaro Báez. Máximo y Florencia Kirchner están procesados por lavado de dinero y también por asociación ilícita. Ya tienen ellos 2 causas elevadas que van a ser elevadas a juicio oral, en las que estarían más complicados, y cada uno de ellos tiene trabado embargos por 900 millones de pesos. Claro, porque se le acumulan los embargos en 2 expedientes, que es Otesur y Los Sauces, y aparte hay que contar que Florencia Kirchner tiene 4.6 millones de dólares embargados por la justicia y que están guardados en el banco. Sumado, cada uno se acerca a los 900 millones. Por lavado de dinero, cada uno 900 millones de pesos. Los hijos de Cristóbal López, quizás los menos conocidos de todos, Emiliano y Nazareno López. Allí los tenés con la camiseta del combustible, que es el principal auspiciante. Vinculados al automovilismo, ¿no? Claro, principal auspiciante del automovilismo. Ellos corren hace muchos años. Están imputados por lavado de dinero y próximamente pueden ser llamados a indagatoria por el juez Julián Ercolini. Y además se los está investigando por defraudación en la causa que tiene como objeto determinar si la venta del Grupo Indalo fue una maniobra fraudulenta o no. Finalmente, los hijos de Hugo Moyano. Pablo Moyano, el más conocido de todos, está investigado junto a Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. Estos 2 últimos son hijastros de Hugo Moyano. Están imputados por lavado de dinero. Y además, Pablo Moyano está imputado en otras causas junto a su padre por lavado de dinero y se les levantó a todos ellos el secreto fiscal. Es decir, se está investigando todos y cada uno de sus movimientos bancarios y financieros y podrían ser citados también en el próximo semestre judicial, después de la feria, a declaración indagatoria. Bien, interesante esta idea de los hijos del poder K, y cuando uno ve eso también se pregunta hasta qué punto, y creo que Luis lo ha planteado en alguna oportunidad acá, hasta qué punto los padres terminan involucrando en hechos de corrupción a los hijos. En algunos casos uno podría pensar en forma involuntaria, en otros no tanto, pero la verdad que terminan muy complicados. ¿Qué los complica, Facundo? Que la mayoría de ellos fueron nombrados en empresas que terminan siendo investigadas por defraudación, por lavado de dinero, terminan firmando muchas operaciones. Entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner están firmadas por Martín Báez y por Máximo Kirchner. Muchas de las operaciones, muchos cheques firmados por los hijos de Lázaro y entregados a Máximo Kirchner. Y lo mismo sucede con los hijos de Cristóbal López. Figuran en todas las empresas que terminan siendo investigadas. Ahora, Margarita, por la ¿cómo exponer a un hijo así? ¿no? Sí, eso es algo que yo vengo planteando desde hace tiempo. Cuando empezamos a analizar esto, a mí me parecía mentira, lo incluí en el libro que yo escribí, en el Yo Acuso, que realmente que los padres terminen involucrando a los delitos para a sus hijos para encubrir sus propios delitos, ¿no? Ahora, los hijos no terminan siendo inocentes porque todos son muy grandes. Mayores de edad, no es cierto, incluso en algún momento Cristina Fernández decía, ¿cómo puede ser si Florencia era menor de edad? No, Florencia es tal cual dice Lucía, se le encontraron a ella,
las transferencias, porque cuando su madre empieza con esa maniobra de desapoderamiento, lo que hace es pasar su dinero, sus cuentas, sus bienes, bueno, terminó transfiriendo todo, justamente porque lo que hizo fue una insolvencia fraudulenta, pasando todas sus cosas a sus hijos, y ahí es donde encuentran los millones de dólares en la caja de seguridad que tenía Florencia Kirchner, ¿no? Y la otra cuestión que también me parece que es importante para remarcar es de qué manera ellos habían armado un circuito entre los confiables y los amigos. Cuando uno observa a la señora... Confiables y amigos. Claro, ¿Son dos categorías distintas? No, lo que digo es que el circuito que tenía era un circuito muy, pero muy pequeño. Cristina Fernández no tenía amistades, tenía socios. Muchas veces hemos dicho Lázaro Báez no solo era un amigo de Néstor, sino que era un socio, a mi juicio, un testaferro. Yo no creo que todos los bienes que tiene Lázaro Báez le pertenezcan a él. Creo que ahí hay un negocio compartido y él es un prestanombre de la familia. Cristina no tenía amistades, entonces su circuito, ella tenía que involucrar a sus hijos, porque con sus hijos cerraba ese circuito de confiables e íntimos, que era muy pequeño, no tenía otras personas. Entonces las cosas están a nombre de sus hijos. En el caso de Lázaro Báez, los hijos están muy complicados, no solamente en los delitos que cometían los padres. Durante el año 2016 incluso se han acreditado transferencias millonarias de plata que se llevaron al exterior con transferencias hechas por los hijos de Lázaro Báez. Y lo otro acá no los usaban para integrar sociedades investigadas, sino para hacer las transferencias. Directamente. Bueno, recordemos los videos de la Rosadita contando que estaban los hijos, ¿no? Sí, y después, de hecho ellos son beneficiarios finales de muchas de las cuentas que se utilizaron en Suiza para lavar 60 millones de dólares. A eso me refería, la plata que llevaron al exterior, y ahí están los hijos y las hijas también, en ese dinero que salió al exterior. Y lo otro es un entrecruzamiento también digno de mirarse, interesante, que es entre Martín Báez y Máximo Kirchner. Pues la verdad es que ahí hay muchísimas hay cruces de los hijos del Poder K, también se cruzan... ¿Negocios? Negocios entre ellos, claro, porque ellos eran los hacedores de los negocios que hacían sus padres. Entonces hay muchas transferencias. ¿Y qué cruces hay? ¿Cómo se los pueden encontrar? Cheques, pagos de un lado al otro. Todo esto está en la facturas justicia. de la inmobiliaria que Máximo Kirchner tenía. La inmobiliaria sin empleados. Claro, la inmobiliaria que tenía junto a Osvaldo Sanfelice y Carlos Sancho, que termina facturando servicios a distintas empresas que están a nombre de Martín y de Luciana Báez principalmente. Claro, hay empresas de venta de... desde combustible, gomerías, un servicio más pequeño y a buscar construcciones. Hablando de inmobiliaria, Lucía tiene una información que hace varios días que viene ahí trabajando, lo hemos charlado fuera del área en más de una oportunidad. Encontró detalles muy interesantes alrededor de una propiedad, de un bien de Cristina Fernández de Kirchner. Es el tercera atención de esta noche y tiene que ver con qué, Lucía, dale. Se trata del departamento que le pertenece a Los Sauces Sociedad Anónima, una inmobiliaria de la familia Kirchner, lo comentábamos recién, una causa por la que Cristina está procesada por asociación ilícita, lavado de dinero, junto a sus hijos, junto a Cristóbal López y junto a Lázaro Báez. ¿Qué sucede con este departamento? Allí estás viendo alguna de las imágenes. ¿Este es el departamento imágenes. por dentro? Este es el departamento. ¿Y por qué vos decís que nadie lo quiere alquilar? Es complicado. El departamento este se encuentra en Madero Center. Es el mismo edificio donde funcionaba la Rosadita. ¿Es arriba o abajo de la Rosadita? Este es piso 8 y piso 9, lo que están viendo. Está en alquiler hace un año. Ya tuvo al menos 10 interesados que lo visitaron, pero al momento nadie quiere alquilarlo. Hay que decir que es un departamento que está judicializado en algún sentido porque la empresa está intervenida por la justicia. ¿Será por las expensas o por el ABL? El valor, si a vos te interesa alquilar esta oficina, que es un dúplex muy lindo, es de $14.000 mensuales. El problema es que las expensas este último mes costaron 90.000 pesos y el ABL 20.000 pesos. Mientras no se alquile este departamento, la intervención tiene que seguir pagando estos impuestos y lo que está sucediendo es que la inmobiliaria de Los Sauces se está quedando sin fondos. Pero paremos un minuto, voy a agarrar la calculadora. $14.000 de alquiler serían los dos, por los dos pisos. Claro, porque es un dúplex. Era ¿El un dólar departamento, sabemos a cuánto cerró? Era un 28.
28. Era un departamento que Cristóbal López convirtió prácticamente en dúplex. Cuando se lo alquila a Cristina Kirchner, le puso $100.000 para reformarlo. Para reformarlo. Pero déjame hacer las cuentas. Está Guillermo Oliveto con nosotros. Hola, Guillermo, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Muy bien, especialista en consumo. Ahora vamos a hablar si no? el consumo está desplomado, si hay recesión y todo eso. Pero, ¿28 cerró el dólar? 28, y algo, monedas, pero 28 para hacer la cuenta fácil. 29, vamos a redondear en No, 29. bueno, 28, Facundo, 28. no, 29. 14.000 por mes. ¿Cuánto te da? Y me da, bueno, Gaby tenía la cifra, no es muy difícil, con la calculadora, no es que lo estoy haciendo mentalmente. 392.000 pesos por mes de alquiler es el valor, más 110 entre 90 de expensas y 20 de ABL, se va más o menos... 502.000. Bueno. 502. Bueno, son medio millón de pesos la inflación por mensual. No alcanza. Bueno, pero te voy a dar un dato más que ¿Qué interesante. cantidad de metros cuadrados tenés ahí? Y son más de 600 metros cuadrados en total, incluyendo los balcones. ¿Están vacíos? Están vacíos. Pero te doy un dato. Entre 2016... Pero para, no me contés a los balcones como metro cuadrado, porque sería metro cuadrado descubierto los balcones. No, no, sí, pero es metro cuadrado de la propiedad se cuenta. ¿Se cobra? Exacto. Me dice que sí. Se calcula menos, pero... Bueno, 2012 a 2017, el único inquilino que tuvo este departamento que le pertenece a Cristina Kirchner fue Cristóbal López. Mirá cuánto dinero le garantizó a la expresidenta. 1.727.500.000 pesos solo en alquiler. ¿Qué dijo la justicia? Y esto es lo importante, que esto eran alquileres simulados, que la inmobiliaria nunca quiso ser inmobiliaria y que solo estaban lavando dinero y que esta era una especie de pago de retornos. El juez Claudio Bonadío... ¿Estuvo ocupado el departamento? Sí, porque... claramente. Funcionaba una de las empresas de Cristóbal López. Pero entonces, ¿por qué hablan de gasto inventado? Porque lo que plantean es, primero, que Cristóbal López pagó 3 veces más del valor real que este departamento tiene por muchos años, y después que Cristóbal López no necesitaba alquilar, que el Grupo Inmelo tiene más de 300 propiedades, no necesitaba alquilar este edificio. ¿Qué dijo Cristóbal López cuando fue a la justicia? Me quedaba cerca. No tenía que salir a la calle porque yo vivo en Madero Center y solo cruzaba, caminaba unos pasos y ya estaba en la oficina. ¿O no? Bueno, lo desalojó el juez Claudio Bonadío a Cristóbal López, porque dijo, están los dos procesados por lavado de dinero, por asociación ilícita, no puede seguir siendo el inquilino. Y lo que genera hoy esta situación es que se va desfinanciando los sauces porque no consiguen inquilinos, no solo acá. En Río Gallegos, los sauces tienen un conjunto de departamentos que construyó Lázaro Báez, que alquiló por muchos años Lázaro Báez, que no logran alquilarlos. Entonces, los dos principales inquilinos que tuvo los sauces, Cristóbal López, Lázaro Báez, ya no están alquilando, están presos los dos, y eran el 86% de la facturación de los sauces Sociedad Anónima. Te vas a poner inmobiliaria, Lucía, ¿eh? En cualquier momento. ¿Margarita? No, lo que no quiero es que Lucía se olvide que yo soy la denunciante de esa causa. Muy bien. Porque no lo dijo. Levantan la mano, acá todo el mundo levanta la mano. Está muy bien. No, porque además son las cosas que a mí me parece que es necesario recordar, porque a partir de la denuncia de los sauces yo he recibido que me hicieran denuncias por enriquecimiento, que obviamente fueron rechazadas por ridículas. He recibido muchísimo tipo de críticas y demás. Yo denuncié a Cristina Fernández de Kirchner cuando ella estaba en la presidencia de la Nación. Cuando nadie ni ¿Pero antes usted había ni ya después... detectado esto, Margarita? Claro, nosotros empezamos trabajando con la primera denuncia que yo hice, que fue OTESUR. OTESUR era un mecanismo de devolución de favores, de pago de coimas, que hacía Lázaro Báez y sus empresas a través de Austral Construcciones y del Hotel Alto Calafate, y después detectamos, porque cuando Cristina Fernández presentaba su declaración jurada, tenía 2 sociedades, y nosotros fuimos a ver de qué se trataban esas sociedades. Ahí fue que descubrimos que OTESUR era una empresa dedicada a una sociedad que simulaba el tema de los hoteles, y los sauces simulaba ser una inmobiliaria, que tenía solamente, como dijo Lucía, 2 clientes, Lázaro Báez y Cristóbal López. Y un solo empleado que era el jardinero de Cristina Kirchner. Estaban recién iniciando actividad. Pero recordemos otra cuestión. Ninguno de estos dos tenía, como dijo Lucía, necesidad de alquilarle inmuebles. Esa sociedad Los Sauces es tan ficticia que se arma con un capital de 100.000 pesos y a los 2-3 años empiezan a comprar propiedades sin saberse nunca de dónde sale ese capital de a 10 millones, 12 millones por año, y
llegan a tener este capital en inmuebles. En el procesamiento que hace el juez Ercolini en la causa, y que hace el juez Bonadío, perdón, hay que detectar algo que es bastante importante. Porque ¿por qué razón dicen que estos empresarios estaban devolviendo los favores, estaban pagando, y era un circuito de devolución de eso? Porque Lázaro Báez recibía los contratos de la obra pública que investiga el juez Ercolini, y Cristóbal López, no olvidemos que fue el beneficiario de Néstor Kirchner, que el día antes de terminar su mandato le da las concesiones, que faltaban varios años por vencer, y se las da por 20 años más, me refiero a las concesiones del juego. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿por qué Cristóbal López le aseguraba $1.700.000? Entre este y otro, solamente de ese departamento le pagó esa suma a Cristina Fernández. En la sociedad Los Sauces, y acá vuelven a estar los hijos en el medio, esa sociedad es constituida en vida de Néstor por Néstor, Cristina y Máximo. A la muerte de Néstor queda constituida por Cristina, Florencia y Máximo. Ellos tres personalmente son los que retiran dinero de esa sociedad sin tener derecho a hacerlo, porque lo retiran como adelanto de dividendos cuando no se podía hacer personalmente. Entonces, pocos casos hay de una corrupción que cierre comprobadamente tan pero tan perfecto. Recuerden cuando la presidenta hizo un reportaje con Nova Arecio, y ella dijo casi con naturalidad, ¿por qué no puede la presidenta hacer contratos con empresarios que son contratistas del Estado? Esto que es una vergüenza. En ningún país del mundo un presidente puede hacer contratos personales con las mismas personas a las que por sus decisiones políticas le otorga beneficios o adjudicaciones del Estado, ¿no? ¿Querés alquilar? Claro? No. ¿Querés grabarlo? No me den más datos, hay más, tenemos más información. Esto es tremendo. Atención, el cuarto atención de esta noche lo trae Hugo Machiavelli, tiene que ver con los aportes truchos y tiene que ver con una información de último momento, Hugo. Exactamente, porque hace un par de horas el juez Casanelo, ahí como el escrito lo va a mostrar, permitió que Margarita Stolbizer, con su fundación Bajo la Lupa, sea aceptada como denunciante y amicus curiae, es decir, amigo del juez, para poder acceder a toda la investigación judicial, y además le corrió vista al fiscal de la causa, por supuesto, para que pueda proveer toda la información en la instrucción investigativa. Pero además permitió que la causa se amplíe no solo a las elecciones del 2017, ahí ves la firma de Casanelo, esto ocurrió hace un par de horas, sino que además se amplíe, reiteramos, a la campaña del 2015. Permitime que te cuente algunos datos judiciales de último momento. Dale. Lo que te habíamos dicho de la denuncia de Stolbizer, lo anticipamos aquí, pero no es la única denuncia. Pero mirá lo que se investigan en términos generales globales. 1.200 casos a nivel nacional de Cambiemos por supuestos aportantes falsos. Y en algunos casos van a tomar muestras de los universos de aportantes. ¿Cuáles son los universos? Margarita lo tiene muy claro porque en su denuncia lo explicó muy bien. Funcionarios públicos, empleados municipales y, por supuesto, los beneficiarios de planes sociales. Se van a tomar muestras para ver cómo funcionaba ese mecanismo. Reiteramos, una metodología que por primera vez se cree que se utilizó, que es toda la base del Estado para dividir casi de manera irrisoria, pero a la vez muy bien pensada, por ejemplo, por 80.000 pesos cada aportante, multiplicado por provincias y distritos. Y un elemento más que ahí aparece es que va a haber otra denuncia. Esta no podemos señalarla en detalle. Dijimos, no se trata de la Alameda, ya hablamos de la denuncia de Margarita. Va a haber otra denuncia, atención, que se va a presentar la otra semana y no tiene que ver con Cambiemos. Margarita. Y es muy importante. Esto es un desastre también, ¿no? Sí, es un Se va a revisar escándalo 2015, realmente. 2017. Sí. ¿Esto es una matriz común a todos los partidos políticos? No, de ninguna manera. Pero además creo que lo importante en este sentido es la defraudación que genera que los que llegan al gobierno con el compromiso de ser diferentes terminan defraudando de esta manera a sus votantes. Y a mí me alarma mucho que los candidatos más votados en la última elección en la provincia de Buenos Aires no dan la cara, no dan explicaciones. Díganme ustedes si les respondieron. Margarita, le quiero preguntar al doctor López Murphy, porque el doctor López Murphy, hubo una elección donde el doctor López Murphy casi se convierte en presidente. ¿Cómo financió su campaña, doctor? Bueno, primero eran montos mucho menores, pero fue muy transparente como lo hicimos. Eso no... Si algo faltó en esa oportunidad fue dinero.
O sea, nosotros tuvimos una gran desventaja en materia de recursos financieros frente a las candidaturas de Menem y de Kirchner. Era ostensible la diferencia de medios económicos que tuvimos en esa oportunidad. Y cuando escucha a Margarita contar estos detalles, o cuando estuvo viendo en estos días, ¿qué le genera eso? Me parece un escándalo. Digo, ¿qué me puede parecer? Todo eso me parece un escándalo. Ahora vamos a hablar Además, de la economía. Le soy franco, no entiendo bien cuál es la lógica de hacer esas cosas que los desprestigian, los vuelven poco confiables, en última instancia le hacen perder legitimidad. Yo no lo puedo entender, no forma parte de las reglas que yo seguí en mi vida, pero bueno. Ahora vuelvo con López Murphy por la economía. No tiene lógica, Margarita, esto. No lo tiene. Lo que ocurre es que las campañas se financian con dinero ilegal. Dinero ilegal porque es un dinero que ponen quienes no pueden ponerlo, porque atrás de las empresas que después te van a ir a reclamar. Atrás de las categorías que mencionaba bien Hugo, falta la otra que es la de las empresas. Claro. Las empresas son las que ponen la plata, pero como ellas no pueden hacerlo, presentan un listado de sus empleados o gerentes que son los que terminan apareciendo como aportantes, con el agravante de que algunas de esas empresas que aportaron a la campaña son empresas contratistas del Estado. Claro, eso es grave. Y yo pregunto, perdóname, solo esto, porque mencionan la denuncia Margarita a Odebrecht. ¿Esto está aprobado? ¿Es algo que se pide que se investigue? ¿Hay elementos para sustanciar esto? Sí, nosotros en Odebrecht, yo hice en su momento, hace más de un año, 3 presentaciones en las 3 causas de Odebrecht, acompañé una documentación que yo tenía. Odebrecht nosotros lo ponemos tal vez como el peor ejemplo en un caso que ha tenido resonancia, por lo menos regional en nuestro continente, pero en otros países se cobró a varios presidentes que tuvieron que salir eyectados de sus asientos, o muchos que hay presos. Por eso el gran problema de la Argentina no es solo la corrupción, que hay corrupción en otros lados, es la impunidad de los corruptos, porque en otros lugares van presos. En cambio acá, Odebrecht hizo los mismos negocios que en otros, bueno, ni que hablar. Los expresidentes se convierten en senadores. Sí, y los gobiernos que vienen después le renuevan los contratos a las empresas que ganaron sus licitaciones como ganó Odebrecht. Guillermo Oliveto con nosotros. ¿Hay margen para hablar del consumo después de esta noche donde escuchamos datos de corrupción? ¿Está desplomado el consumo, Guillermo? No está desplomado. Sí, por supuesto, no hay corridas gratis, ¿no? Tuviste una inflación de casi 4% en el mes de junio, de 5 puntos en alimentos, acumulado en los últimos 12 meses 30%. Esto claramente tiene a la gente como muy cautelosa, precavida, viendo qué hace con su dinero, muy bien dónde lo gasta. Lo que más ha impactado en el mes de junio, donde se empezó a sentir el impacto de todo lo que pasó, son los bienes que venían antes creciendo fuerte, los bienes durables, autos, motos, esos dos cayeron 18%. Mucho. Medio en unidades, ¿Y por que qué es muchísimo. Primero porque en algún punto falta crédito. Segundo porque falta coraje. Porque la gente dice en este momento tal vez no sea el momento, aguanto. Y por otro lado porque en algún punto tampoco había precio. Entonces la mezcla de todos esos factores obviamente jugó en contra de la dinámica que venían teniendo esos sectores. Pensá que automotrices estaban para récord histórico, ¿no? Claro. El primer semestre lo fue, vendieron 500.000 unidades, pensaban vender 1 millón. Lo más probable es que terminen entre 850 y 900. Si te llevo los alimentos, porque también había récord de carne. Sí. ¿También cae o se mantiene? No, ahí tenés, bueno, justo tocaste un alimento que es el que venía como contrafáctico. Alimentos en general en el primer semestre estuvo estable. El mes de junio ya Kantar World Panel registra una contracción de 1,5 puntos, que tampoco es una catástrofe, digamos, pero es una contracción. Sí, digamos que en el 2016 la contracción fue importante, de 4%, el año pasado fue mucho más estable. ¿Qué pasa con la carne? Yo casi creo que son un caso exitoso a mostrar. Aumentó la producción, aumentaron las exportaciones casi 60% y los precios subieron bastante menos que la inflación, sobre todo el año pasado, 10 puntos menos. Esto hizo que el consumo subiera en unidades 5%. ¿Qué te demuestra esto? Que los argentinos no nos habíamos vuelto veganos. Cuando vieron que la carne tenía buen precio, se tiraron de cabeza. Guillermo, y despacho de cemento, que es algo que ustedes miran mucho. Primero, te pasás todo el día estudiando, Guillermo, porque tenés todos los datos y hay que estar muy cerca de los segmento por números. Segmento. Despacho de cemento, por ejemplo. Despacho de cemento no tuvo una caída tan fuerte, todavía 3%, creo, Facundo, que es uno de los grandes elementos a mirar, 3% en junio, ¿no? ¿Por qué? Primero porque la construcción es un gran motor de la economía y genera mucho empleo en la base de la pirámide. El año pasado
La construcción generó casi 45.000 nuevos puestos de trabajo y eso va a ser fundamental para ver qué sucede en el segundo semestre. ¿Cuál es la clave ahí? Bueno, cuánto dinero pueda o no fluir finalmente a la obra pública. El gobierno está planteando que lo que estaba lanzado no se va a frenar. Veremos qué es lo que pasa con eso. Doctor, ¿este gobierno tiene un plan económico? Bueno, ahora está muy explícito, ya se sabe cuál es. Ahora no está oculto, está bien explícito y supongo que el camino que tiene es cumplir el acuerdo con los organismos multilaterales que le fija un esquema fiscal, monetario, cambiario, y yo sospecho que el único camino accesible a futuro es cumplir eso, porque es lo que hace que se asegure el financiamiento, que es la parte decisiva para que el problema no se vuelva más grave. ¿Margarita? O sea, el gobierno no tiene plan. El que tiene plan es el fondo que viene y lo aplica en la Argentina. El gobierno anda a los tumbos desde hace rato, no acierta ni con las metas que ellos mismos se proponen. El equipo económico ha demostrado ser un desastre, porque las cosas estas hay que discutirlas en ese contexto. Heredaron un desastre en términos de indicadores económicos y sociales. No mejoraron ni uno. Pusieron metas de inflación y no consiguieron cumplirlas nunca. Evidentemente no hay un plan económico, no hay un rumbo económico, y en medio de ese desastre tuvieron que correr en una posición de debilidad, un acuerdo con el fondo, que es el que les baja el plan. Guillermo, en una línea, ¿no sos tan negativo vos con el análisis o coincidís con Margarita? No, yo no coincido. Yo creo que el gobierno sí tenía un plan muy condicionado por la fragilidad social que tiene la Argentina. El gradualismo, en definitiva, expresaba que tenías 30% de pobreza y 50% de gente en clase baja. No era tan fácil venir con un plan que ordenara todo tan rápido. En el medio el gobierno, por supuesto, cometió errores y lo ha reconocido, pero también se le vino al mundo en contra, igual que como le pasó a Cristina en el 2009. Sequía, crisis financiera global, la suba de tasas, una cantidad de variables que le complicaron la vida a la economía de la Argentina, ¿no? Bien. Doctor López Murphy, muchísimas gracias. Le iba a preguntar si alguna vez la Argentina va a ser un país normal, pero no me lo conteste. Bueno, no sé, progresivamente aprenderemos. Lo que a mí me llama la atención es que siempre tenemos estas crisis, siempre por la misma razón, siempre porque las cuentas fiscales entran en una imposibilidad de financiarse, y siempre creemos que más tarde vamos a poder hacer lo que no hacemos de entrada. Muchas gracias por el compromiso que cumplió el doctor. Margarita, lo mismo. Muchas gracias. Siempre que te requiera acá el programa de Luis, estás. Así que tampoco te pregunto si Argentina va a ser un país normal alguna vez. Todos aspiramos a que lo sea. Hay que tratar de no cometer siempre los mismos errores. Reincidir nos lleva a tener los mismos malos resultados. Está muy claro.